Hola pájaros, hace tiempo que no hacía un video de estos de estar enfrente de la cámara porque como bien sabéis me he puesto a hacer muchos videos de estos de tops en los que lo único que hago es descargar imágenes de internet, así que realmente no tiene mucho sentido salir, pero hoy quiero presentar todos los cambios que le he hecho a la moto, a mi moto, a la ballena, que algunos ya la conocéis. Y entonces lo que voy a hacer es, vamos a hablar por partes. Primero voy a hablar sobre cuáles son los cambios que he hecho, luego hablaré de dónde han salido todas las piezas, luego hablaré de dónde hemos hecho el cambio y por último vamos a hablar de cuál es el paso siguiente, porque esto para mí ahora mismo es una obra en proceso, así que sí, ahora mismo es una obra en proceso, así que empezamos. Bueno, para decir todo lo que hemos cambiado en la moto, hay que recordar que hace, no sé, casi un año, a principios de este año, hice un video que le he titulado como Unboxing, y en ese video he puesto todo lo que había comprado y pues por todo lo que ha pasado este año, realmente no me había puesto a modificarle absolutamente nada y solo lo he hecho hace bien poco, hace unas 2 semanas. Entonces, todo lo que he cambiado ha sido, cambiado es que he comprado unas cuantas piezas y son, como decía en el video del unboxing, todo lo que he comprado ha sido los puños, que son Kuryakyn, los retrovisores, que son unos Arlen Ness, he comprado este trozo de metal de una web, he comprado las plataformas para el pasajero y al otro lado he comprado un filtro de aire de Arlen Ness también. Así que vamos a verlos en detalle, todos los trozos que he comprado y además vamos a ver en el detalle todo lo que he mandado a pintar. He mandado a pintar el manillar, las defensas, estas dos tapas y las equivalentes al otro lado y el respaldo. Todo eso venía en cromado y ahora está en negro. Entonces vamos a verlos un poco en detalle. Bueno, pues como decía, las piezas son los espejos retrovisores, que ahora son unos que vienen de Arlen Ness, los puños, que son Kuryakyn. El puño, además de ser puño, también he comprado el trozo que le llaman el control de crucero, que realmente es una pieza que te facilita la aceleración, que puedes acelerar no solo con los dedos haciendo presión, sino también con la base de la muñeca o con la palma de la mano. Entonces así tienes dos formas de acelerar y pues eso viene bastante bien para no cargarte demasiado los dedos. Aquí a este lado, espero que se vea un poco mejor este trozo, que voy a poner una foto para compararlo, porque allí iba una cosa grandísima y enorme que yo le estaba llamando el casco de bicicleta, porque eso es lo que me recordaba, y pues estos trozos pintados nuevos. Esto, las plataformas para el pasajero, y eso comprado. Lo otro que he comprado, lo último, es este trozo que es como la pieza principal de todo el cambio, que es el filtro de aire. Hablaremos un poco más del filtro de aire más adelante. Y luego pintado, como se puede ver, a mí esto me parece que ha quedado fabuloso. El respaldo antes estaba oxidado, se veía bastante feo la verdad, pero ahora parece nuevo del todo. El manillar completamente negro, que antes era, no sé si era cromado o era metal pulido, pero bueno, que a mí me parece que queda fabuloso así. Y las defensas sí que se notan bastante. Este tono oscuro me gusta bastante porque es un trozo muy gordo, muy grande y creo que queda muy bien ahí. Las dos tapas, esta es de metal, pero la de allí es de plástico. Entonces puede que se vean un tono un poquito diferente, pero yo creo que han quedado bastante parecidos. Volviendo al otro lado, además del filtro de Arlen Ness, pues estas dos tapas que venían en cromado las he mandado a pintar. Bueno, esta la he comprado porque aquí había una tapa de Yamaha que no me gustaba porque
tengo ganas de ponerle algo de diseño ahí propio, y pues la letra de Yamaha, como estaba en relieve, no me iba a permitir hacer mucho. Entonces al final he comprado una diferente y pues también la he mandado a pintar como todo lo demás. Entonces esa es la primera parte, todo lo que se ha cambiado de la moto en este momento. Me voy a sentar un rato otra vez para hablar sobre de dónde ha venido todo y cómo ha sido el proceso. Bien, como decía, lo siguiente de hablar es de dónde han venido todos los trozos que he comprado, o todas las piezas que he comprado. Los puños Kuriakin, los espejos Arlen Ness, el filtro de aire Arlen Ness, esos han venido de un sitio que se llama Pacific Coast Star, que realmente yo lo busqué, estaba buscando piezas para modificar mi moto, entonces estaba buscando para Yamaha Star, pero realmente Pacific Coast Star es solamente una parte de lo que es Pacific Coast Cruisers. Tienen piezas para modificar cualquier marca de moto, no solamente Yamaha. Entonces pongo el enlace, es Pacific Coast Cruisers. Este trozo no viene de allí, viene de una web que se llama Low and Mean, también de Estados Unidos, como la anterior, Pacific Coast Cruisers es en Estados Unidos. Este trozo viene de uno que se llama Low and Mean. Desafortunadamente este trozo ya no lo venden, está descontinuado, porque lo he mirado un poco en la web en estos días. Lo han descontinuado porque este modelo de moto ya está descontinuado también, entonces no creo que hayan vendido muchas y ya no está en su catálogo. Y estos, las plataformas, esas son las plataformas básicas que te puedes encontrar en cualquier web de motos custom. Yo creo que yo las compré en Espacio Biker, pero si te vas a cualquier tienda, bueno, pongo el enlace de Espacio Biker, que estoy seguro que ahí fue donde las compré, pero si te vas a cualquier tienda, Iguana Custom o incluso el Louis.d o a cualquier tienda custom física que tengas, estoy seguro que allí la vas a encontrar, porque esas son las básicas, las baratas, las que tienen todos. ¿Qué más? Sí, lo que había dicho, la tapa del otro lado, la pequeñita, esa la compré en Amazon. Venía en dorado y de hecho yo creo que queda muy bien la pieza en dorado, pero queda muy bien en la Volt, porque el motor es el mismo más o menos que la Volt, entonces las tapas sí que son iguales y esa tapa la venden para la Volt, y con los colores que tiene la Volt, la tapa dorada creo que queda muy bien. Yo si tuviera una Volt la habría dejado dorada, pero pues para lo que quiero con la mía he decidido pintarla negro y creo que queda muy, pero que muy bien. Otra cosa que quiero decir es que, bueno, ya he dicho los sitios web donde las compré, pero antes de hacer todo eso quería comprar más o menos las mismas piezas en un sitio que se llama SS Custom Cycle, también en Estados Unidos, pero por alguna extraña razón me pusieron muchísimos problemas y no me quisieron vender nada. Decían que parecía un intento de fraude, porque no les gustaba que mi tarjeta fuera de Europa, ¿verdad? No les gustaba que yo les comprara en Estados Unidos con una tarjeta de Europa. Vete tú a saber por qué, porque en todos los otros sitios compro yo con tarjeta de crédito aquí en Europa y bueno, pues todo esto me llega sin ningún inconveniente, así que no sé, se lo han perdido ellos porque me he gastado un buen dinero, y me imagino que más de uno en Europa habrá tenido problemas con esta gente. Pero bueno, en fin, yo he comprado en otro sitio y me ha salido muy bien. Siguiente punto, ¿dónde se han hecho todos los cambios? Porque como he dicho antes, veremos qué pasa en las motos. Como he dicho, estoy seguro que lo he dicho en algún video, pero si no lo repito, yo no soy un manitas, yo no sé nada de mecánica. A mí me encantan las motos y me encanta hablar de motos, pero conocimiento más bien poco tirando a nada. Así que he tenido que ir a un sitio a que me hicieran todo, me pusieran los trozos, las piezas nuevas, y me pintaran las piezas que yo quería cambiar de color. ¿Qué ha pasado? Pues que esto lo quería hacer, pues obviamente cuando me llegaron todas las piezas, que fue, no sé, en diciembre del año pasado, más o menos. Cuando yo vivía en Alcalá de Henares y fui a un taller de motos en Alcalá de Henares a pedir presupuesto para que me hicieran, para que me pintaran todas las piezas. Nunca me dieron el presupuesto, así que nunca avancé con el proyecto. Luego
cuando vine aquí a Las Rosas, que es donde estoy viviendo, ahora mismo estoy en Európolis, Las Rosas, aquí en el Európolis hay una cantidad de talleres de motos, no sé, 4, 5, 6. Pues yo he ido a 4 a pedir presupuesto. Fíjate, solo voy, digo, mira, esta es mi moto, quiero cambiar todos estos trozos cromados, los quiero pintar de negro y pues dame un presupuesto a ver en cuánto me sale todo eso. Pues después de haber ido a 4 sitios, solamente uno me respondió, solamente uno me dijo, a los, no sé, a los 3 o 4 días me ha llamado, oye Sergio, mira, que te cuesta tanto dinero y si me lo traes tal día, tardo X tiempo en tenértelo. Y me pareció fabuloso. Entonces, como ninguno de los otros me respondió, no tuve que tomar más decisiones. A ver, a mí me parece muy, muy llamativo que vayas a un sitio a ofrecerles negocio y que nunca te llamen, que nadie te diga absolutamente nada, es rarísimo. Entonces, o a mí me parece raro, igual es normal en el mundo de los talleres de motos, tendrán más trabajo del que necesitan, pero pues a mí me sorprendió bastante, así que al final el sitio o el garaje que me hizo todo este trabajo se llama Wolf Motorcycles. Están en Las Rosas, en Európolis, y la persona de allí, Javier, un hombre muy majo, una persona fabulosa, me he tratado siempre de la mejor manera posible, así que lo que viene, porque hablaremos ahora de eso, lo que viene lo seguiré haciendo allí y no tengo ninguna duda de que me va a quedar perfecto. Entonces también pongo el Instagram y el enlace de la web de Wolf Motorcycles en la descripción, para el que esté por aquí cerca, que ya vaya allí si quiere. Yo lo recomiendo porque me ha ido muy bien. Y bueno, última parte del video es hablar del siguiente paso. Y voy a coger la cámara otra vez porque quiero que vean todos lo que veo yo, o cómo tratar de explicar cómo lo estoy viendo yo y por qué siento que la moto no está terminada. Yo creo que está fabulosa, me encanta cómo se ve ahora mismo. Una cosa que se me había olvidado decir, todas las Yamaha Star vienen con un trozo aquí cromado, un trozo aquí. Una opción era quitarlo, mandarlo pintar y ponerlo otra vez, pero he decidido simplemente quitarlo, desaparecerlo de ahí, porque allí quiero poner logos de Condor Moto. Me parece que el logo que me hizo Milena para Condor Moto es fabuloso y pues lo quiero aprovechar todo lo que sea posible. Entonces el logo de Condor Moto lo voy a poner ahí. Ahora, ¿por qué pienso que la moto está incompleta? Pues porque sigo viendo mucho cromado. Y la razón por la que sigo viendo mucho cromado fue consciente. Porque yo dije, la moto tiene 10 años, ¿verdad? Entonces aquí arriba el faro tiene una grieta. Entonces dije, pues mira, el faro tiene una grieta, igual lo que debería hacer es cambiar el faro, bueno, el faro es la carcasa del faro, cambiar toda la iluminación y ponerle una iluminación LED con todo en negro, y así me quito todo ese trozo cromado, porque es tanto la iluminación delantera, si se fijan, todo el trozo de la iluminación delantera es cromada, incluso esta tapa de encima, y toda la iluminación trasera está cromada, ¿verdad? Incluso el faro rojo grandote de atrás. Es todo cromado. Y bueno, y el otro trozo importante que es cromado es este, que no sé cómo se llama, el sobredepósito donde va la consolita. ¿Qué pasa con todo esto? Pues como yo pensaba, cambiarlo todo a iluminación nueva, LED y negra, pues dije, pues lo dejo así hasta que llegue el momento en el que pueda hacer todo eso. Pero claro, luego me puse a pensar, eso me va a salir carísimo, porque no es solo comprar todos los componentes negros nuevos, sino además homologarlos, porque si vas a comprar algo nuevo, lo compras LED, aprovechas y pues te queda una cosa fabulosa, pero hay que pagar homologación. Entonces eso me saldría, me puse a pensar, a hacer números con Javier, y es que me sale, estoy seguro que me sale 4 veces más que simplemente mandar a pintar todos los trozos de la iluminación, pintarlas en negro. Entonces eso es el paso siguiente, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a coger toda la iluminación, Javier me la va a desmontar toda, la va a pintar en negro, como las tapas de abajo que habíamos visto del otro lado, y la vamos a volver a poner, y con eso espero que desaparezcan
casi todos los cromados, porque las dos tapas de las cabezas del cilindro y el escape, bueno, igual las cabezas del cilindro me lo pienso y las pinto también, no lo sé, pero el escape se queda cromado. Y es que el escape es una cosa muy complicada. ¿Por qué se va a quedar en cromado el escape? Porque habría que mandarlo a pintar con cerámica, o sea, un cubrimiento de cerámica, que es lo único que va a poder soportar todas las temperaturas. Entonces ese trozo, yo creo que muy a mi pesar, se queda cromado. Es que no sé, no creo que valga la pena gastar tanto dinero solamente por cambiar el color porque ya me he gastado bastante dinero, pero yo creo que ese trozo, solo cambiar el cromado del escape, me va a costar tanto o más que todo lo que ya he hecho. Entonces por eso esa parte creo que se va a quedar así, por lo menos de momento. Y la última que voy a cambiar es la parte baja de la horquilla. Pensé cambiar la parte de arriba, pero la parte de arriba es metal pulido, no es cromado. Eso se ve bien, eso me gusta. Lo que es metal pulido creo que lo puedo dejar. La parte de abajo también es metal pulido, pero aprovechando el día que se le tenga que hacer el mantenimiento a la horquilla, pues voy a decir que me quiten la horquilla, que me traten la parte baja con el mismo color que han quedado las defensas, porque eso se ve muy bien. A mí me gusta muchísimo y quiero que eso quede igual. Así que esta es la ballena a mitad de camino de lo que yo quiero. No sé, ya solo queda escuchar comentarios y ver qué les parece y si hay alguna, no sé, cualquier consejo, cualquier idea de lo que podría hacer, bienvenido sea. Me falta una cosa. No tengo pantalla, ¿verdad? ¿Por qué no tengo pantalla? Pues porque la pantalla que tenía puesta, la que sale en absolutamente todos los videos cuando voy grabando y hablando, pues esa pantalla tiene un degradado azul y además, que estoy seguro que lo habéis notado, está bastante desgastado. Entonces lo que he pensado es, como la moto está tirando, yo quiero que no sea toda negra. Me encanta que el depósito, que algunas tapas, que toda la parte del guardabarros trasero, que todo eso sea azul, el guardabarros delantero, todo eso lo voy a mantener azul porque ese azul me encanta, me gusta muchísimo. Pero sí es verdad que la moto está tirando más hacia negro, entonces creo que es hora. La pantalla tiene 10 años, se le notan, y pues igual la voy a cambiar por una pantalla negra, muy parecida a la que ya tengo, pero con un degradado negro, o si no, algo parecido. Así que eso es otra cosa que me gustaría, recomendaciones. ¿Qué pantalla creéis que le quedaría bien a la ballena? Recibo sugerencias, porque eso todavía no lo he decidido. Me hace falta una pantalla porque así se ve muy chula, y cuando esté completada con todo negro se va a ver muy muy chula, y da un poco de pena ponerle pantalla, pero yo la necesito. Yo uso la moto para hacer muchos kilómetros, así que me viene muy bien una pantalla. Entonces espero sugerencias sobre cuál pantalla es la que le vendría mejor. Y lo último, que ya he dicho varias veces, pero me sigo recordando cosas. Lo último es que esta cosa, el filtro de aire, cambia el comportamiento de la moto. Yo cuando lo compré, hay que ser sinceros, yo lo compré por estética, porque no me gusta el trozo grandote el trozo grandote cromado que venía ahí. Y por eso he comprado esto. Pero una vez puesto, pues eso cambia el comportamiento de la moto. ¿Por qué? Pues para los pocos que saben menos de mecánica que yo, el motor funciona con gasolina, aire y chispa. Entonces el filtro de aire hace que entre más aire. Si va a entrar más aire al motor, pues tiene que entrar más gasolina para que funcione de una manera decente, ¿verdad? De una manera como espera el motor. Entonces, si le dejas solo el filtro y ya está, la moto te va a hacer cosas raras, te va a petardear o te va a responder de manera irregular. Para que eso no pase, hay que comprar una centralita que corrija la entrada de gasolina con respecto a la entrada del aire. Entonces he comprado la centralita, Javier también me la ha instalado y ya está puesta. ¿Eso qué hace? Que como entre más aire al motor, pues tiene que entrar más gasolina, y al cambiar la mezcla, pues cambia el sonido de la moto. Ahora lo muestro. Pero también hace
que yo tenga que aprender a acelerar de una manera diferente. Como yo no quiero ir más rápido, sino simplemente quería cambiar de estética, pues solamente tengo que tener en cuenta que para conducir de la manera que siempre he conducido, tengo que acelerar menos para que le entre más o menos el mismo aire y gasolina que entraba cuando tenía el filtro de aire de serie. Eso es todo, solamente acelerar un poquito menos y ya lo he probado, la moto funciona prácticamente igual. Tiene una pequeña variación que luego corregiremos con los controles de la centralita, pero en términos generales, si acelero un poco menos de lo que aceleraba antes, la moto funciona igual que antes. Entonces eso es lo que haré. Ah, y bueno, que cambia el sonido, no sé, a ver. Y como cambia el sonido, vamos a ver si alguien lo nota. Esto es una cosa bastante curiosa. Esto es bastante curioso. Ese sonido yo no lo sentía antes. Es el sonido del filtro de aire chupando aire. Y bueno, no sé si alguien lo sienta que suena diferente. Yo sí que siento que suena diferente, pero no muy diferente. Suena un poquito diferente, no es gran cosa. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Ahora me voy a dar una vuelta en la moto porque quiero grabar cómo se ve el panorama sin la pantalla. Y con eso vamos a cerrar. Bien, este video se ha terminado, pero si has llegado hasta aquí puede ser que te esté gustando mi contenido, así que te sugiero que te suscribas. Y luego que pases a ver estos otros videos que me parece que también te van a gustar. Nos vemos en otra, pájaros.